Buen día. Hoy les vamos a presentar la unidad didáctica elaborada por Esteban Leal y Camilo Jiménez. Esa unidad se titula Una propuesta para la enseñanza de la ecuación lineal y el teorema de Pitágoras con la evaluación como medio potenciador del proceso de enseñanza-aprendizaje. Vamos a dar una breve reseña del contenido de la unidad. Bueno, la unidad está orientada por dos preguntas. La primera, ¿qué papel juega la evaluación en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la función lineal y el teorema de Pitágoras? Y la segunda, ¿cómo incide la evaluación en la planeación, diseño y gestión en una secuencia de actividades? Objetivos. Los objetivos son de dos tipos. El primero es el objetivo de la unidad. El objetivo dice diseñar, gestionar y evaluar una secuencia de actividades para la enseñanza de la función lineal, caracterización y clasificación de triángulos y el teorema de Pitágoras. Y los objetivos de la práctica están condensados en reflexionar y analizar el proceso de enseñanza-aprendizaje de la ecuación lineal, caracterización y clasificación de triángulos y el teorema de Pitágoras bajo el enfoque de la evaluación. Este es el mapa de la unidad. En el mapa de la unidad podemos observar que existen dos procesos generales de los que proponen los estándares, que es el proceso de comunicación y el proceso de razonamiento. Los conceptos que aceptaron los estudiantes están mediados por el pensamiento matemático variacional y el espacial. Los objetos que podemos detectar son la función lineal, la variable y la incógnita. Y los procesos de comunicación, los procesos centrales, se invitan a la reflexión y práctica de la función lineal y el teorema de Pitágoras. La matriz de planeación. En la matriz encontramos tres actividades. Está la actividad diagnóstico, la actividad 1. En esta actividad se desarrolló la función lineal y se desarrolló en 5 sesiones. La actividad 2 es la clasificación de triángulos, que a su vez también fue una segunda de diagnóstico cuando se empezó a hablar de geometría, de pensamiento espacial. Y la actividad 3, que le apunta al teorema de Pitágoras, la cual se tituló el teorema de la historia. Esa se desarrolló en 3 sesiones. Bueno, ya dejando a un lado un poco del contenido estructural de la unidad didáctica, como el enfoque es la evaluación, lo primero que hicimos fue tratar de definir qué era la evaluación. Entonces, definimos la evaluación como la acción de evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes durante el transcurso de una secuencia de actividades. ¿Cómo evaluar en matemáticas? Fue la siguiente duda que nos surgió. Entonces nos remitimos a lo que nos proponía el MEN, o sea, a lo del marco legal. El MEN, pues como todos conocemos de alguna manera, nos propone trabajar por competencias, o sea, evaluar por las competencias. ¿Pero qué son las competencias? Las competencias, tratamos de estructurar una serie de definiciones, pero pues la que más se acopló es la siguiente. Las competencias brindan al alumno, además de las habilidades básicas, la capacidad de captar el mundo circundante, ordenar sus impresiones, comprender las relaciones entre los hechos que observa y actuar en consecuencia. Entonces ese es uno de los objetivos de las competencias, hacer que el estudiante reflexione de su entorno y ver cómo a través de lo que ha aprendido puede desarrollar unas transformaciones en el mismo positivas. También invitan al desenvolvimiento del estudiante y la inserción en la sociedad con competencias tales como la de lenguaje, la de matemáticas, que le apunta un poco más a la idea de la resolución de problemas desde nuestra perspectiva, fue lo que diseñamos en pro de eso. Entonces invita a que en esta definición de Sabalza se invita a que las competencias sean transversales, ¿sí? O sea, que no se desarrollen cada una en un área, sino que dentro de las áreas existan las competencias de las demás. Por ejemplo, en el proceso general de comunicar que describimos, en ese proceso iría implícita la competencia de lenguaje, ¿sí? De aprender a escribir, de aprender a hablar, etc. Bueno. Las competencias no solo nos transmiten saberes y destrezas manuales, sino buscan contemplar los aspectos culturales, sociales y actitudinales que tienen que ver con la capacidad de las personas. Entonces es el reconocimiento a las capacidades que tiene cada persona. De ahí que nosotros hayamos también tenido la oportunidad de trabajar con el aprendizaje significativo, que
respeta los conocimientos previos del estudiante e incluso hace uso de esos conocimientos para construir nuevos saberes. Eso está descrito en la unidad didáctica. Competencias matemáticas. ¿Qué son las competencias matemáticas? Para esto también nos referimos a 3 autores, Gutiérrez, Martínez y Nebrada, que trabajaron en el 2008. Eso se encuentra en la bibliografía para quien se quiera remitir. Dice, en definitiva, nuestra tarea pasa por proporcionar el uso funcional del conocimiento matemático en situaciones propias del entorno natural, social y cultural de los alumnos. Si la propuesta educativa plantea tomar la resolución de problemas como motor de los procesos de enseñanza y aprendizaje, será preciso combinar bien lo que son los referentes reales y lo que es poner en juego las estrategias de resolución, pero sin disfrazar o camuflar problemas, sino buscando la autenticidad. Entonces, ¿qué dicen los autores? Que se puede trabajar con la resolución de problemas, ¿sí? Pero no toca disfrazar los problemas de una manera que cuadren con lo que se establece, sino que los problemas permitan reflexionar sobre la realidad en la que se desenvuelven los estudiantes. Otros aspectos. Entonces, ya saliéndonos del marco legal, nos remitimos a lo que nos propone Miriam Caicedo en un documento de Asocolme 2002. Ella hace la invitación a pensar que la transformación que han sufrido las matemáticas y sobre todo la educación matemática últimamente le quita un poco el carácter de rigurosidad frente a lo cuantitativo de las matemáticas y hace que nosotros como profesores pensemos en las matemáticas desde lo cualitativo. Me explico. Que se evalúen más allá de resultados otro tipo de situaciones. ¿Bajo qué herramienta? Ya pues miraremos. El reconocimiento de las matemáticas como una actividad humana permite también pensar en las matemáticas dentro de una función política. La evaluación en matemáticas dentro de una función política, según lo que propone Miriam Caicedo, se puede establecer como el reconocimiento del error, pero no como una sentencia, sino como una forma de hacer reflexionar sobre el mismo, corregirlo y avanzar. Eso hace parte de nuestra propuesta de evaluación. Los caminos de aprendizaje los proponen Gómez, González y Romero, 2013, Funes. ¿Qué son? Es una sucesión de capacidades y errores que se prevé los estudiantes manifiesten al resolver algún tipo de desarrollo según los objetivos, o sea, a la final una competencia. Pero ¿qué son capacidades y qué son errores? Las capacidades son un conjunto de elementos básicos que el estudiante debe manejar en el tratamiento de objetos matemáticos. Entonces, es lo que el estudiante debe activar para poder desarrollar lo conceptual del objeto matemático y a la larga desarrollar la competencia a la que se le está apuntando. Errores. ¿Qué son los errores? Los errores se entienden como aquellos que impiden que los estudiantes avancen de manera satisfactoria entre las capacidades. Entonces, tengo una capacidad, tengo otra capacidad. Cuando el estudiante no puede pasar de esta capacidad a esta capacidad, existe en el medio un error. Y eso le impide cumplir con los objetivos que se establecen. Entonces, teniendo esto en cuenta, observemos que en el siguiente diagrama encontramos la competencia matemática, los objetos matemáticos. Esos objetos matemáticos definen unos objetivos y unos elementos conceptuales de los sujetos que deben desarrollar. Entonces, la interacción de esos objetivos y esos elementos conceptuales la hemos entendido nosotros como cuando se reflexiona sobre esa interacción, aparece la secuencia de capacidades que el profesor define que se deben activar para desarrollar ese objeto matemático. Cuando se desarrollan las capacidades, abajo vemos que aparecen los errores. Si aparece un error, se corrige y se devuelve a la secuencia de capacidades. Ese es podemos decir que algo cíclico. Cuando por fin se logran superar todos los errores y cumplir con la secuencia de capacidades a cabalidad, lo que pasa es que se avanza con la culminación del camino de aprendizaje y eso permite garantizar que se cumplieron con los elementos conceptuales, los objetivos y por lo tanto se desarrolló la competencia. Bueno, aquí aparece otra situación importante de nuestro modelo de evaluación, que son las rúbricas. Las rúbricas son guías precisas que valoran los aprendizajes y productos realizados. Entonces, las rúbricas tienen un papel supremamente importante porque las rúbricas permiten analizar de una forma específica
el desarrollo conceptual del estudiante y ubicarlo en el nivel que le corresponda según lo que haya desarrollado. Bueno, los estudiantes en un aspecto determinado con criterios específicos sobre el rendimiento. Entonces, indican el logro de los objetivos curriculares y las expectativas de los docentes. Existen varios tipos de rúbricas. Nosotros hemos optado por coger la de carácter analítico. ¿Por qué? Porque este tipo de rúbrica se utiliza para evaluar las partes del desempeño del estudiante, desglosando sus componentes para obtener una calificación total. ¿Qué pasa con eso? Esto sentimos que se acoplaba con lo que se definió como un camino de aprendizaje. Entonces es empatar las rúbricas con el camino de aprendizaje. Características de las rúbricas. Son 3 principalmente. Los criterios de evaluación son los factores que determinan la calidad del trabajo del estudiante. Definiciones de calidad proveen una explicación detallada de lo que el estudiante debe realizar para mostrar sus niveles de eficiencia. Para alcanzar un nivel determinado de los objetivos, estas definiciones deben proporcionar retroalimentación a los estudiantes. Ahí, en esas definiciones, en esta característica, se determina la acción de los errores. Y finalmente, se caracterizan por las estrategias de puntuación, donde uno puede clasificar a los estudiantes en los niveles que haya establecido. Bueno, ya con la aparición de la rúbrica se redefine otra vez una estructura de hacia dónde vamos a construir nuestra propuesta de evaluación. Entonces partamos de las capacidades. Las capacidades tienen que responder a la enseñanza de los objetos matemáticos, que a su vez responden, ya como explicamos, a las competencias. Entonces, ¿qué pasa? Las capacidades están en su secuencia y se desglosan en rúbricas. Cuando uno está haciendo rúbricas que permiten transitar entre capacidades, hacen que al estudiante se le detecten errores. Cuando se le detectan errores, en esos errores el profesor debería en la siguiente actividad tratar de corregir esos errores. ¿Y eso cómo lo hace? Pues dirigiéndose a su planeación, a su diseño y a la forma de gestionar eso en la siguiente clase. Entonces, cuando se apunta a la superación del error, se desarrolla la capacidad, como ya se explicó, y vuelve a la rúbrica. Cuando la rúbrica ya responde en cada una de las transiciones de las capacidades, se logra definir una evaluación cuantitativa, que lo que permite es poner al estudiante en alguno de los niveles. Bueno, esta es la construcción de nuestra propuesta de evaluación. La hemos determinado en 6 pasos. Primero, definir el objeto matemático. Segundo, determinar las capacidades por medio de los elementos conceptuales. Determinar cuáles de las capacidades que se definieron anteriormente son pertinentes para un camino de aprendizaje según el objeto matemático que uno establezca. Cuarto, analizar el trabajo de los estudiantes para determinar el listado de errores posibles, ¿sí? Y quinto, determinar los criterios de evaluación, determinando las capacidades que ya se escogieron en el segundo paso, y con ayuda de eso construir las rúbricas. Y sexto, determinar la puntuación para clasificar al estudiante en los niveles correspondientes. Primero definimos el objeto matemático. Para esto vamos a usar el de semejanza y congruencia, que haría parte de la actividad 2. Determinar las capacidades. En ese modelo encontramos 33 capacidades que pues, las pueden observar ahí en la diapositiva, o si quieren las pueden divisar en la unidad. Para eso escogimos 1, 2, 3, 6, 9 capacidades, 10 capacidades. La transición entre esas capacidades las vamos a explorar a través del trabajo de la estudiante Lorena. En Lorena detectamos 4 errores. No entiende el concepto de inverso aditivo, no reconoce los lados del triángulo rectángulo, no aplica propiedades de radicación y no conoce la clasificación de triángulos. Con la aparición de estos errores encontramos este camino de aprendizaje de Lorena. Entonces se encuentra el mismo esquema de las capacidades, pero a través de la transición de las capacidades van apareciendo errores. ¿Qué son S6, S7 y S8? Son las sesiones. Entonces ahí aparece un nuevo término que propone el camino de aprendizaje. Esos términos se llaman tareas rutinarias. ¿Cómo desarrollamos las tareas rutinarias? Las tareas rutinarias son
énfasis en las problemáticas o errores que uno determina en el estudiante. Entonces uno comienza a trabajar con esas tareas rutinarias en pro de superar el error para que vuelva a encaminarlo y permita el tránsito entre las capacidades. Entonces en ese 6 lo que hicimos fue realizar una clase magistral donde se definieran los triángulos y las formas de clasificación para corregir el error en esa transición. Ese 7 lo que se realizó fue una tarea. La tarea fue la de interpretar de manera conjunta qué quería decir el teorema de Pitágoras. Entonces pusimos con los estudiantes qué era el teorema de Pitágoras. Se hizo una construcción, digamos que en comunidad. Con los aportes que hicieron los estudiantes fuimos estructurando. Y en la sesión 8 se optó por establecer un taller que representaba una tarea algorítmica pensada en la potenciación del teorema de Pitágoras. Entonces era un taller donde coloquialmente se conoce como boleo, que el estudiante le diera para que fuera desarrollando, digamos, la problemática del inverso aditivo y la potenciación que se pueden evidenciar en el teorema de Pitágoras. Bueno, después de esa reflexión sobre todo, fuimos a las capacidades que habíamos establecido y establecimos los 3 niveles de evaluación. El criterio 1, que es reflexiono sobre la relación que se describe en el teorema de Pitágoras y aplico el teorema en diferentes situaciones. Ahí se encuentran los 3 niveles. La clasificación de la estudiante. Al final encontramos este trabajo de la estudiante a través de los procesos algorítmicos y el refuerzo con las tareas rutinarias, pues encontró una mejor posición y la estudiante logró desarrollar cosas que en un principio no conocía, como que están determinadas en los 4 errores que ya describimos anteriormente. Clasificamos a la estudiante en un desempeño maduro, por eso su calificación fue 4. Bueno, vamos a las conclusiones. Si quieren ver de manera más detallada el proceso que se le hizo a Lorena, como ejemplo de lo que fue la transición de la unidad didáctica, está escrito completamente en la misma, en el capítulo de evaluación. Bueno, las conclusiones son: primero, se debe realizar un proceso de evaluación eficiente, pues ello garantiza que se puedan obtener datos certeros y con este proceder en pro de un mejor diseño, planeación y gestión en la aplicación de las secuencias de actividades. Segundo, la evaluación debe ser un instrumento presente en todo el proceso de práctica, pues a través de esta se puede mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Tercero, las matemáticas son un constructo humano y serlo le pone un carácter cualitativo, que en la mayoría de las veces se deja de lado por responder a una visión cuantitativa que a la larga se queda corta para evaluar todos los aspectos que intervienen en un proceso de orden social. Y cuarto, cuando se enriquece el respaldo teórico frente a lo que es la evaluación, se hace un proceso más riguroso y se cubre de forma más completa todas las posibles variables que se presenten en una evaluación del quehacer en matemáticas. Bueno, creo que con eso finalizamos nuestra exposición y espero que cualquier duda se remitan a la unidad didáctica y agradecerle al colegio por permitirnos hacer la práctica. Buen día.